Pues entonces le comentábamos que, bueno, Pablo Iriarte ha escrito en los últimos tiempos unas muy buenas columnas, Pablo, sobre cómo se ha deteriorado la relación México-Estados Unidos y sobre todo, como tú bien dices, que México vuelve a ser un problema para Estados Unidos. Por ejemplo, en el tema migratorio, donde hay cada vez más mexicanos que están huyendo del país, producto de la pobreza, resultado de la violencia, que están presionando la frontera norte del país para tratar de entrar a Estados Unidos. Y por el otro lado, el mal clima político que ha creado el mismo presidente López Obrador al estar constantemente criticando a demócratas y republicanos, calificándolos de traidores, el tema de la ausencia, el sabotaje que hizo el presidente López Obrador de la Cumbre de las Américas. Pero la pregunta, Pablo, es ¿en qué tipo de ambiente o en qué condiciones se va a dar la próxima reunión Biden-López Obrador el próximo 12 de julio? Y falta un dato, los incumplimientos al TEMEC, sobre todo en materia energética. Es correcto. Que verdaderamente tienen muy preocupados a los inversionistas de aquel país, con toda razón, por el cambio de reglas tan arbitrarias, tan abruptas, tan ridículas que están haciendo en nuestro país. Entonces yo sí pienso que ese es otro de los temas. Sí, sin duda, muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar con Alasraqui. No es cierto. Sobre todo en estos días. Sí, y darle, y tomarlo del hombro y darle todo el cariño. Gracias, Pablo. Al gran Carlos Alasraqui. Fíjate, yo creo que todo parte de un error de percepción o de una gran indiferencia, otro descuido más del secretario de Estado, Anthony Blinken. Realmente él debió haber salido desde el error de Afganistán. Donde pone su mano Anthony Blinken, tienen que entrar a corregir después el presidente Biden y no se alcanza a corregir bien. Y es descuido tras descuido. En México cometieron un gran error en la administración demócrata. No entendieron que López Obrador no solo era un peligro para México, también era un peligro para Estados Unidos. Claro. Y lo están viendo y están pagando las consecuencias ahora de la displicencia de no saber con quién trataban y de minimizar a su principal socio comercial en manos de una persona de las características políticas, digamos, y personales de Andrés Manuel López Obrador. Resulta que algún día iba a pasar factura y alto la mala gestión económica, por supuesto desde la crisis, con la crisis sanitaria y desde antes. Desde antes. E iba a pasar factura esta política de abrazos con los narcos, y abrazos con compadrazgo, o sea, abrazo en cualquier lugar del mundo es compadrazgo, con los grupos criminales, no solamente narcotraficantes. ¿Qué está pasando ahora? México, en las administraciones anteriores, con los dos presidentes anteriores, había logrado algo interesante con todos los defectos que hayan tenido ellos. Hubo más mexicanos que regresaron de Estados Unidos a México que mexicanos saliendo al exterior. Eso es una proeza de una política económica acertada que no alcanzó, que no fue suficiente, que faltó crecimiento, pero logramos revertir. Entonces, México era una solución para los flujos migratorios de América Central. Partes se contenían en la frontera sur, pasaban muchos, algunos se quedaban en México, tenían trabajo en México, otros seguían a la frontera con Estados Unidos, se les detenía a algunos y llegaban pocos. Pero ahora resulta que en 2019 ya 170,000 mexicanos fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos. Esa señal no la vieron. Hoy, en el primer semestre, antes de que termine el primer semestre, a mediados de junio de este año, 380,000 mexicanos detenidos en Estados Unidos. Estamos hablando que vamos a llegar a fin de año con 800,000 mexicanos. ¿Dónde los detienen, carajo? Detenidos en la frontera. Sí. ¿Pero en dónde? Estás hablando de 1,000,000. Por eso. Sí, claro. O sea, 10 estadios aztecas. Por eso. Hello. A lo largo de ese tiempo, esos migrantes quieren pasar a Estados Unidos y los detiene la Border Patrol. Y otros pasan, ¿eh? Y otros pasan. Y otros pasan. Ha de ser mitad. Pero el fenómeno que está comentando Pablo, perdón por la interrupción, es
ya no estábamos viviendo eso antes. No. Antes de la No. llegada de López Obrador, no. Se acabó. Se había revertido. Sí. Regresaban más mexicanos de los que se iban. Sí. Claro. Por eso te digo que ahora somos parte del problema. El principal problema externo, el principal problema de los Estados Unidos es el terrorismo interior, ese Sí. sin lugar a dudas. Pero el problema externo señores, lo tienen en la frontera, con 800,000 mexicanos al año, o cerca de 800,000 que serán detenidos ahora, y un tráfico, y que no salen solamente por cosas económicas, Carlos, es Javier. el No. No. Es un éxodo por la violencia. Claro. Y la violencia es producto de los abrazos, es decir, del compadrazgo con los grupos criminales, de decirles que son iguales y que tienen los mismos derechos que un ciudadano agredido. No, son iguales, la violencia no se combate con la violencia. No, creo que estamos pagando, Estados Unidos y desde luego México está pagando las consecuencias de no haber visualizado lo que significaba López Obrador para la seguridad nacional de Estados Unidos. En ese contexto se da la reunión de un Biden debilitado y sorprendido por el vecino que lo llega a visitar. No lo midió Blinken. Oye, pero entonces, ¿qué podemos esperar de esta reunión, Pablo? Donde se supone que el tema migratorio y el tema de seguridad, supongo que serán los dos temas más importantes que estarán sobre la mesa. Sin descuidar el que decía El del Javier, tratado, el del claro. TEMEC. Pero sí, este es el fundamental porque es seguridad interior de los Estados Unidos y son las elecciones. Así Los demócratas van a perder las elecciones, Van re mal. entre otras cosas, Van muy pésimamente mal. entre otras cosas, pero quizá fundamentalmente por la crisis migratoria, el desastre Exacto. que hay en la frontera. Exacto. Tú dices, ¿dónde están? Pues ve a la frontera y velos. O sea, es terrible. Sí. Y no ha habido una respuesta. Se van a tener que endurecer. La postura se va a tener que endurecer hacia el Para la gobierno de López presidencia. Obrador.